Dos juegos, un título nostálgico considerado uno de los mejores de su saga y un remake que está siendo un éxito con un recibimiento bastante positivo. Claramente los debates entre Assassin's Creed 4 Black Flag y Assassin's Creed Black Flag Resync están por todas partes. Y la pregunta ronda por el aire, ¿cuál es mejor? Bueno, yo, Spider Emilio, me he hecho la difícil pregunta y buscaré la respuesta para compartirla con ustedes. Estos son dos juegos de épocas totalmente distintas en la franquicia, por lo que es claro que la mentalidad ha cambiado mucho dentro de Ubisoft, para bien o para mal. Aún así hay cosas que uno hizo mejor que otro y quiero abrir el debate con un punto clave. Cabe destacar que hablaré con algunos spoilers necesarios para esta comparación, así que quedan advertidos. La historia nos narra el viaje de Edward Kenway, un sujeto con grandes ambiciones que trabaja como granjero para su suegro, pero que desea riquezas para tener lo que considera una vida decente, para sí mismo y su esposa Caroline. La única salida que encuentra es meterse en el mundo de la piratería y promete volver en no más de 2 años con el dinero suficiente para que ambos puedan vivir felices. Claro que en el camino las cosas se complican y Edward comienza a darse cuenta de que hay cosas más valiosas en esta vida que solo buscar dinero. Bueno, esta es la base de Black Flag y partiendo desde ahí, ambos juegos cuentan prácticamente la misma historia, porque el remake no cambió gran cosa. Y eso me parece perfecto porque el viaje de este sujeto ya era muy bueno por sí mismo desde 2013. No obstante, el remake tiene algunos ajustes y agregados que, al menos a mí, me mejoraron mucho la experiencia. En el original, Edward hizo amigos en sus días de la piratería, Barba Negra, James Kidd, Bale, Bonnet y muchos más. Bueno, todos comparten una característica: abandonaron al protagonista, y este poco a poco saborea la soledad, pensando que es el precio por obtener el gran botín. El problema es que esa recompensa nunca llegó. Bien, Resync respeta esto, pero ofrece algunos cambios que hacen aún más duro el mensaje. Por ejemplo, la muerte de Barba Negra. Le dan rostro al asesino, Maynard, quien solo había salido en los libros y tenemos la oportunidad para cazarlo. Pero la lección que Edward se lleva de esa misión es que el ron sabe mejor con amigos. Güey, casi se me sale una lágrima con esa frase. Mismo caso con Steve Bonnet, el simpático sujeto a quien conocemos al inicio de la aventura y que se vuelve un aliado incondicional. Bueno, hay un momento en el remake que sí tiene una ligera alteración en comparación al original, y es la despedida. En el título de 2013, este momento tiene un toque más esperanzador, porque Bonnet se inspiró por Edward para emprender la piratería. Los diálogos y el soundtrack te transmiten ese agradecimiento por inculcarle valor. ¡Edward! Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Y que los vientos te sean propicios. No obstante, siento que el remake conecta con un sentimiento mucho más apropiado. ¡Edward! Tu constante amistad ha sido el tesoro más preciado que he encontrado en estos mares. Mucho más valioso que el oro y el ron. Yo agradezco el valor que me has insuflado este año. ¡Gracias! Y que los vientos te sean propicios. ¿Se dieron cuenta? Cambiaron el tema de fondo, y sé que puede parecer insignificante, pero no lo es. Ahora transmite melancolía y tristeza porque el juego sabe que nosotros sabemos que es la última vez que se vieron, y que a pesar de las palabras bonitas de Bonnet, para Edward parece no ser la gran cosa y solo le regresa un gesto como diciendo, pues de nada, lo cual me da en la madre porque si lo pensamos bien, Kenway fue quien lo envió a la horca. Bonnet era un hombre que trabajaba para ganarse la vida con su esposa, era feliz. Y al encontrarse por el azar de la vida con el pirata, se vio contagiado por el espíritu aventurero y sí, parecía que tenía ganas de más movimiento de su rutina. Pero ese cambio inició por conocer a Edward, que lo envió a su muerte. Y aunque no lo crean, también es importante para el arco principal del personaje, porque el punto de este juego es mostrar que nuestros actos tienen consecuencias. Por eso es importante cuando el personaje logra comprender el lema de los asesinos de nada es verdad y todo está permitido. Bueno, pues ese discurso para mí se ve reforzado por un cambio como este, donde solo alterar la música de fondo le da un significado totalmente distinto a una despedida. Ahora, otra cosa que me gusta del remake es la dirección de la escena, y más en concreto este plano.
En el original parece que Bonnet se dirige al amanecer de un nuevo día, pero en el remake da la impresión de que su objetivo es el ocaso. ¡Ah, joder, es cine! Bueno, este tipo de cambios los encontramos a lo largo del juego, ajustes que para mí enriquecen el relato original, y como dije en mi reseña, supieron dónde meter la mano y dónde tenían que dejarlo tal cual estaba, porque ya no había cómo mejorarlo. Por otro lado, hay misiones que cambiaron de locación, como la pelea contra el tiburón, que antes se desarrollaba en un fuerte, y ahora la movieron a una plaza, con más espacio y donde pueden llegar enemigos de diferentes partes, lo cual pone la cosa un poquito más difícil. También se extiende el papel de nuestra pelirroja favorita, Aunt Bonnie, que en el original solo reemplazaba a Dewale como oficial de cubierta en cierto punto de la historia. Acá está mucho más activa en misiones finales y es de ayuda en este tramo, aun cuando dice que no planea quedarse con los asesinos. También están las nuevas escenas de Caroline, escritas por Darry McDade, con el momento del chocolate como mi favorito. No es una simple interacción, sino que nos muestra mejor por qué Edward está tan obsesionado con las riquezas. La escena en cuestión tiene al protagonista llevándole chocolate a su mujer, enfatizando que no se emborrachó para conseguirla. No, pues gracias por dejar de andar de borracho, no mames también tú. Entonces ella le contesta que ya lo había probado antes gracias a su papá, y en respuesta, ella de forma cariñosa le dice que lo pruebe él, a ver qué opina y le da las gracias. Obvio, este momento te hace sentir impotencia porque parece que ella rechaza el regalo, pero es que ese no es el punto. En realidad, esta situación nos enseña cómo con los recursos que tenía, Edward no podía tener un gesto como ofrecerle un chocolate porque no era suficiente. Y ojo, no se confundan, para Caroline sí era suficiente, pero no para Edward. Por eso es que la mujer le agradece el gesto con cariño. Pero para el protagonista, estar obsesionado con ofrecerle una mejor vida, que en realidad eran más ambiciones personales, y no poder ser quien le diera a probar el chocolate, aun cuando su suegro, un hombre que lo creía un inútil, ya se lo había mostrado a su hija, echa más sal en la herida. Es una escena simple, pero que aporta mucho al arco del personaje. Y luego tenemos a los oficiales nuevos, que no soy tan fan de cómo la historia no se adapta mucho al momento en el que aparecen, ya que sin importar el punto donde los conozcas, Edward actúa igual y bueno, el tipo pasa por mucho en el juego, no es el mismo al inicio, en el medio ni al final, pero sus historias son interesantes y mucho más extensas de lo que esperaba, lo que nos conecta mejor con la tripulación del barco, que antes solo eran un número en la pantalla. Bueno, en su mayoría lo siguen siendo porque se mueren y los reemplazas por unos nuevos, pero en este caso tengo que darle el punto al remake. Disfruté mucho del relato, mucho más de lo que esperaba, y el no tener las interrupciones del presente es maravilloso. Aún tengo mis reservas con el tema del Animus Obscuro, pero al menos lo más importante está ahí. Ahora, tenemos el tema del gameplay. Este punto seguro es el que tendrá más opiniones divididas, porque si bien la base de Resync es el juego original, tiene muchos cambios que actualizan o cambian cosas. Antes, por ejemplo, contábamos con una variedad de armas, mosquetes, hojas ocultas, aparte de las espadas dobles. En este juego en específico, yo siempre fui más de combatir de la manera más pirata posible, pero sé que para muchos el carecer de las hojas en combate es algo grave. En cuanto a las mecánicas, sí podemos notar diferencias muy claras. En el clásico tienes el sistema de ataque y contraataque que te abre el encadenamiento, que puede ser tan largo como el juego te lo permita, lo que para mí hacía muchas peleas prácticamente regaladas. Reitero que lo he podido jugar con una sola mano, no es broma. Aquí sí que prefiero el del remake, que nos hace jugar más con el parry y dependiendo de tu espada puedes llegar hasta 4 encadenamientos como límite, sin olvidar que los enemigos con escopetas te obligan a moverte y no confiarte. O sea, se me hace más divertido, pero tampoco difícil. Honestamente, ambos me fallan en ese sentido. En el Resync hay algunos combates de jefe que sí son entretenidos y algunos hasta te pueden llegar a poner contra las cuerdas, pero al cabo de unas horas comienza a notarse un tanto repetitivo. Ahora, el sigilo, sin duda lo prefiero en el remake, porque el original, bueno, era el sigilo del Assassin's Creed de antaño. Ya para esa época, el esconderte entre la multitud, contratar grupos para respaldarte y demás, es algo que dejó de parecer útil, al menos en Black Flag. Y ojo, que esas opciones están en el remake, pero tampoco es que sean muy útiles. Pero bueno, en el nuevo tienen la escuela de Unity en adelante, que es mucho mejor. Poder agacharte cuando quieras, el que la vista de águila ya no te deje señalado a los enemigos todo el tiempo, me invita más a crear estrategias para realizar eliminaciones.
Pero esa invitación se puede quedar a medias porque la inteligencia artificial de los enemigos es nefasta. Digo, sí, me gusta sentirme poderoso, que puedo contra un ejército como si nada, pero es que a veces se pasan de lanza. Dejar una pila de cadáveres en un solo lugar, solo chiflándole a un guardia para que se acerque a tu escondite, es muy sencillo. Y el hecho de que a pesar de tener un montón de cabezas rodando, algunos solo digan, aquí está pasando algo extraño, y solo den la vuelta y vuelvan a su rutina, no tiene sentido. Si encuentran un cadáver, lo mínimo que pido es que al menos accionen la alarma, para que al menos me motive a moverme. Y luego tenemos el original que no me invita a ser sigiloso. Siempre me dio la impresión de que me cortaba el ritmo y limpiar campamentos, al menos para mí, era un poco tedioso. Con el parkour me pasa algo curioso. El de 2013 veníamos de un sistema planteado con Assassin's Creed 3. O sea, todo estaba automatizado, solo dejabas presionado R y dabas dirección. El personaje hacía el resto. Y en el Resync, como que hay cositas buenas y otras no tanto. Siento que les hizo falta refinar más el cómo responde el personaje a tus órdenes. Pero tenemos el parkour hacia abajo y algunas cositas que son menos automatizadas que en el original. Vamos a dejar algo claro. Sé perfectamente que este no es Unity, pero el de 2013 tampoco lo era ni de cerca. Lo que sí extraño y no puedo soltar es que algunas animaciones del original me gustaban mucho, como el de las caídas o cuando chapoteabas en la playa. Eso por alguna razón lo quitaron acá y no tiene sentido. Ahora, otro detalle clave, al menos para mí, es que la exploración sí es muchísimo mejor. En lugar de fijarte siempre en lo que hay en el minimapa, puedes seguir la brújula, que es menos invasiva en la pantalla, y usar la vista de águila para descubrir secretos en las ciudades. Antes me costaba mucho explorar el Caribe, muchos iconos llegaron a abrumarme muchísimo más de lo que esperaba, y con el nuevo refinaron esto para que encontrar secretos se sienta mucho más satisfactorio. Incluso mejoraron Graninagua, que, en el original recuperaban un poquito de la mecánica de Villa Auditore, pero acá se siente mucho más viva. Puedes poner cuadros a lo largo de la mansión, colocar muebles. Antes las réplicas de los barcos solo aparecían, pero ahora tú puedes ponerlas donde gustes. Ahora cuando Edward dice "me siento como en casa", tiene un poco más de sentido. Además tenemos a Bernard, que evita que parezca solo un escenario vacío donde no está pasando nada. No sé, para mí sí quitaron algunas cosas, pero las que agregaron me endulzaron mucho la experiencia. Y aún sigo camino al platino, lo que no disfrutaba tanto desde Origins, así que tengo que darle el punto a Resync. Pero no canten victoria, que quedan un par de puestos, y platiquemos del barco. Para comprender lo que hicieron en 2013 debemos entender que esta, de hecho, fue una mecánica robada de Assassin's Creed 3, pero Black Flag sostuvo toda su experiencia en esto, y salió ganando porque refinaron todo, haciendo que andar por el Jackdaw sea toda una experiencia. Así que, de entrada, tenemos que decir que Black Flag con la base es muy sólida, y seamos honestos, se mantiene fresco hasta estos días. El remake incluye las habilidades de los oficiales de cubierta que sí hacen más frenéticos los combates, y diría que la progresión es mucho más amigable en el nuevo. No obstante, no podemos negar que el gran trabajo que llevó a este sistema a ser tan icónico como lo es ahora es del clásico. La ventaja que veo en el nuevo es que es un poco más cómodo mover el barco y los visuales le hacen un paro enorme. Pero, el de 2013 ya hizo la chamba, así que este punto se lo tengo que dar a ambos en este sentido. Y hablando del tema de los visuales, sí, obviamente Resync tiene superioridad gráfica, pero si hablamos de estándares de su año, era un juego muy bonito y potente. De hecho, de no ser por el remake, yo no sentiría que este se ve viejo. Aún me gustan los colores, el cómo se ve el agua, las selvas, ese efecto de la luz que atraviesa las plantas es bellísimo, tiene cierto carisma y que no lograron replicar en esta actualización. Por otra parte, en Resync tenemos colores más cálidos, luces y sombras mucho más realistas, y gracias a las bondades del Unreal Engine, el movimiento de las plantas, el agua y el poder bajar a las profundidades en cualquier momento. Puedes elegir cuándo te pones la capucha, los NPCs tienen un comportamiento mucho mejor que hace que el mundo se sienta más vivo. Miren, obviamente el de ahorita se ve mucho más vistoso, pero es que el clásico en su día también hizo lo suyo. Y sí, el remake hace que el barco viejo ahora se vea un poco triste, pero sus visuales aún destacan. Y no sé ustedes, pero envejecer bien para mí es tan válido como estar a la vanguardia. Así que también tengo que darle el punto a ambos.
Y bien, así termina el marcador en este video. Es claro que para mí Assassin's Creed Black Flag Resync es la forma definitiva de experimentar esta historia. Me acomodé muy bien con los aportes que hicieron en todo, mejoras en el gameplay, la historia, etc. Sí me veo regresando al clásico de vez en cuando para una maratón o algo por el estilo, pero siéndoles honestos, el remake me ha fascinado en todos los sentidos, y no temo en confirmarles que me parece mejor. Ahora, tampoco ignoremos algunos apartados. Hay versiones como la de Nintendo Switch que cuentan con el agregado del standalone de Adewale o las misiones de Aveline, que antes eran exclusivas de PlayStation 3. Pero siéndoles sinceros, disfruté tanto de la experiencia y sus agregados que a mí poco me faltaron estos episodios. Sí me gustaría que el extra de Freedom Cry tuviese un tratamiento del estilo, obviamente, pero el no tenerlo tampoco me significó un problema. Igual Resync tiene contenido extra que no estaba antes y eso debería compensar en mi opinión. Pero bueno, ¿qué pensamientos les merece Assassin's Creed Black Flag Resync? Dejen sus opiniones acá en la caja de comentarios. Y no olviden suscribirse para más contenido de la saga y muchas otras cosas. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.